vemos que los chicos. Bien, bien. Ahí Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está Alberto, va a dar clase hoy. Adelante, Alberto, todo tuyo. Ingeniero, Bueno. hay compañeros que están en sala de espera. Vamos, le habilitamos a todo Rolly. Sí, habilitar a todo el malón, pero a mí no me sale ninguno. Parache. Vos tenés el poder, eso es lo que pasa. Admitir todo. Exacto. Bueno, si a los chicos que por favor me avisen si alguien sale de espera y le habilitamos, no hay problema. Y Bueno. déjame, ya que estás grabando, poneme a mí como coanfitrión y yo le voy dando la entrada a los chicos para evitar problemas y ganar tiempo al tiempo. Sí, señor, ahí estamos. Ahí está. Convertir en coanfitrión. Coanfitrión. Vos sos el anfitrión, así que ahí está. Ahí está. Listo. ¿Está, Rolly? Sí, y déjame, vos empezá tu clase que yo lo voy admitiendo a todos. Dale. Perfecto. Bueno, empezamos la clase de hoy. Hoy vamos a desarrollar el tema de suelo cal, que es uno de los estabilizados físico-químicos. Y empezamos compartiendo pantalla. Estabilizado suelo cal. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Sí, ingeniero. Bueno. Un poco arrancamos la clase. Vamos a reiterar algunos conceptos que ya los dio el ingeniero Viaín, pero bueno, no está mal en los efectos didácticos para introducirnos en el tema específico de lo que es suelo cal, digamos, que es uno de los tipos de estabilización de suelos. Y rápidamente recordamos como introducción el por qué surge el tema de lo que son las estabilizaciones de suelo. Surge como consecuencia del tema de que por ahí no se cuenta con buenos suelos en donde estemos ejecutando nuestra obra, y en consecuencia surge como alternativa la estabilización de suelos. Tiene mucho que ver el tema de que por ahí los buenos suelos, insisto, no contarlos, o tener un muy alto, hoy en día más alto que nunca tal vez, el tema del costo del transporte de los suelos. Como consecuencia de esto nace el tema de estabilización de suelos como alternativa, que no solo se usa en el ámbito vial de la ingeniería, sino que muchas veces el tema de estabilización de suelo es aprovechar lo que tenemos para fundar un edificio de una construcción civil, y por ejemplo también el hecho de usarlo en obras hidráulicas como fue los muros de defensa norte del Gran Resistencia, que son presas de tierra, ¿no es cierto?, que sirven de contención y que se ejecutaron con suelo cal, por ejemplo. Y vamos a la definición, que insisto, ya lo habían dado, pero vamos repasando para introducirnos en el tema. Y se define como estabilización de suelos al conjunto de fenómenos mecánicos, físicos y físico-químicos tendientes a modificar las propiedades de los suelos que nos interesan para un determinado uso en ingeniería, haciendo que el material así obtenido sea adecuado a la utilización prevista, reemplazando a otros materiales, como decíamos, que no son disponibles, no están disponibles o más costosos. El objeto de la estabilización de suelos es proporcionar por diversos medios la estabilidad de ese material suelo que vamos a tratar. Para cualquier condición de clima y servicio. Y fíjense, acá aparece este concepto, para cualquier condición de clima y servicio. Empiezan, que ya lo vamos a ir dando forma a medida que vamos avanzando la clase. Uno estabiliza,
se hace el proceso de estabilización de suelos, siempre pensando en que esa estabilización debe poder resistir condiciones de clima y servicio, ¿no es cierto? Cualquier condición de clima y servicio se refiere al hecho de cargas de tránsito durante la vida útil de esa obra. Seguimos. Estos procesos van desde, que ya han visto con el ingeniero Beaín, incorporación de suelos, de otros tipos de suelo o materiales a un suelo inicial, o elementos como son los estabilizados físico-químicos puntuales, aditivos al suelo inicial, que son los que le confieren la estabilidad y los cuales dan a ese material verdaderos mecanismos de defensa contra la acción a la que estará sometido. Ese material es estabilizado en una estructura vial, que son el tránsito, ¿no es cierto? Como decimos, que es lo que solicita a una estructura vial, y el clima, que también es la otra solicitación a la que estará sometida una estructura vial. Tránsito y clima. La estabilización busca entonces no solo llegar a un estado de suelo con suficiente resistencia a la acción destructiva de las cargas, sino asegurar la permanencia de ese estado a través del tiempo. Insistimos, lo que uno está haciendo, lo que estamos haciendo al estabilizar un suelo o al hacer un estabilizado, cualquiera sea el tipo, es que ese estado que se logra permanezca durante la vida útil de la estructura. Para el caso de los suelos, su estabilidad, cuando hablamos de su estabilidad, nos referimos a su resistencia al corte, que son los que los obtiene a través de las propiedades de fricción y cohesión, se presentaba, como ustedes conocen, a través de la fórmula de Coulomb. R igual a C más sigma por tangente de θ. Los tipos de estabilizaciones, bueno, ya han visto, insisto, con el ingeniero Beaín. Tenemos la estabilización mecánica, que es la compactación de los suelos. Comprende la compactación de los suelos para obtener su densificación. Y siempre interviene como etapa final en el proceso constructivo de los estabilizados. La estabilización física o estabilización granulométrica, que consiste en lograr una granulometría adecuada, una curva granulométrica adecuada, que consiste en el agregado de materiales granulares cohesivos o ambos a la vez a un suelo original. Nosotros, en nuestra zona, lo que se hace en realidad es la mezcla de distintos materiales granulares, o sea, piedra partida básicamente, en distintas granulometrías, y el porcentaje necesario de material cohesivo para lograr la curva, ¿no es cierto? Las curvas tipo dada por Vialidad Nacional. Ya lo van a ver con el GBI ahí. Entonces, si ya lo han visto, entonces si han visto específicamente el práctico en donde se diseña un estabilizador granular. Y por último, ya entrando específicamente en lo que es estabilización físico-química, dentro de los cuales tenemos al suelo cal, una estabilización físico-química consiste en el cambio de las propiedades físico-químicas del suelo inicial por la adición de un agente estabilizante. Existen distintos tipos de estabilizantes. Son de origen tanto orgánico como inorgánico. Ejemplo, la cal, cemento Portland, materiales bituminosos, todos estos inorgánicos, emulsiones asfálticas, que ya lo han visto, ya fue explicado bien, este tema fue ampliamente explicado en la clase pasada por el ingeniero Beaín. No se usa más el tema de materiales bituminosos por cuestiones ambientales como de costo. Ya fue dejado de lado como material, como agente estabilizante.
predomina hoy el uso de la cal y del cemento. Y sí tienen uso, no muy marcado en nuestro país, pero sí tienen uso, el uso de productos químicos varios para estabilizar suelos. Y el tema que se refiere, por ejemplo, que también, insisto, se nombró la clase pasada, que los de origen orgánico, por ejemplo, son los obtenidos a partir del tanino, que es una patente que presentó la Facultad de Ingeniería, que es un material obtenido a partir del tanino, insisto, que se usa, o sea, es de origen orgánico, que se usa para estabilizar los suelos, que sería un producto químico de origen orgánico. Se obtienen así estabilizados de suelo cal, de suelo cemento, suelo emulsión, que serían los de origen asfáltico, que insisto no se usan más, o suelo estabilizado con agentes químicos de diverso origen. Si tienen alguna pregunta, me avisan, levantan la mano o preguntan directamente. Mientras tanto, seguimos avanzando. Estabilizados, tipos y ejemplos. Bueno, un poco ya veníamos hablando durante la clase. Estabilizado granular, por ejemplo, que es suelo y agregados petros conformando una estructura granular. Suelo cal, en donde el agente estabilizante es la cal. Suelo cemento, que vamos a ver en clases próximas, en donde el agente estabilizante es el cemento. Arena cemento, que es un material que se usa para base, básicamente, de muy buena calidad, en donde el agente estabilizante sería el cemento, que un poco no se encuadra así claramente en lo que es un solo cemento, pero se aproxima mucho. No tiene normas definidas en cuanto a sus características, ya lo vamos a ver cuando veamos solo cemento, también denominado RS, relleno de densidad controlada, que consiste en una mezcla de arena y cemento en el orden del 10% medido en peso, en ese orden aproximadamente, y en algunos casos con la adición de algún agente fluidificante y básicamente un agente fluidificante y para agregar, para que lleve menos agua a la mezcla y tenga mejores condiciones en cuanto a su resistencia. ¿Se oye bien todo? Pregunto. Sí, se oye bien. Perfecto. Seguimos. Consideraciones. Todo método práctico de estabilización de suelos puede involucrar uno, dos o más, o los tres principios que se indicaron. Todas las formas de estabilización que hemos citado, que son las tres, mecánica, física y físico-química, involucran a la compactación como etapa final del proceso constructivo para lograr la densidad requerida. O sea, siempre interviene la compactación como etapa final del proceso constructivo. O sea, siempre interviene la compactación en la construcción de un estabilizado, cualquiera sea el mismo. Vamos a unos ejemplos de combinaciones. El empleo de cal o cemento en los estabilizados granulares buscando soluciones específicas o mejoras puntuales en la resistencia del estabilizador granular, porque ya sea el empleo de cal o cemento aumenta la resistencia del estabilizador granular, buscando determinados requisitos o requerimientos técnicos. Y otro caso, por ejemplo, que es interesante destacarlo, sería un suelo cemento hecho con un suelo al que previamente sería un suelo arcilloso. Ya vamos a ver, estamos entrando ya entramos en suelo cal específicamente. Entonces tenemos un suelo arcilloso con el que vamos a hacer un suelo cemento.
El tema es que el suelo cemento, y vamos a ver esto, insisto, cuando veamos suelo cemento, cuanto más arcilloso es el suelo, más porcentaje de cemento lleva, lo cual en los suelos que han visto ya ustedes, ya hemos visto clasificación de suelos, por ejemplo, una 7,5, una 7, una 6, muy arcilloso, una 6 malo, qué sé yo, una cosa así, ya implica porcentajes de cemento bastante elevados, relativamente para lo que es un suelo de cemento, y puede caer en el caso de ser un antieconómico, digamos. Como consecuencia de ello, buscamos la solución, y la solución sería a ese suelo primitivo, arcilloso, agregarle cal para corregirlo. Buscamos simplemente corregir y mejorar algunas de sus propiedades, como plasticidad y cambios volumétricos. Es decir, mejoramos las propiedades de ese suelo inicial, con lo cual se obtendrá un mejor suelo. Ese suelo, corrigiéndolo con el agregado de cal, se le agrega un bajo porcentaje de cal, no entramos en detalles ahora, pero se le agrega un bajo porcentaje de cal, ese suelo mejora sus características, sus propiedades, mejora su plasticidad, pasa a ser un mejor suelo, y con ese suelo corregido se elabora el suelo cemento. Es decir, hay una mezcla aquí de dos estabilizados. Sería una corrección con cal para ese suelo, posteriormente ya corregido, hacer un suelo cemento, por ejemplo. Sin que se remarca, sin que esa corrección implique una estabilización, sino que lo que uno busca es una mejora en las propiedades. La estabilización final se logra con el cemento. Condición requerida para los agentes estabilizantes. Los agentes estabilizantes son los materiales, que es la cal, el cemento, que se le agregan al suelo para conformar el estabilizado, el suelo cal, el suelo cemento. Esos agentes estabilizantes deben cumplir determinadas propiedades. Ser conseguibles. Conseguibles significa que sean de calidad constante y normalizada, o sea, que el mercado me lo pueda proveer, yo pueda obtenerlo al pie de obra, y que tenga una calidad normalizada. Norma IRAM, por ejemplo, los cementos que tienen son según el tipo de cemento, bueno, determinada norma IRAM que lo controla, digamos, cumple determinada norma. Lo mismo para la cal. Durabilidad. Durabilidad, repetimos el concepto aquí, es que lo que se logre con ese agente estabilizante, ese estabilizado que se construya, permanezca, sus características permanezcan en el tiempo de vida de la estructura vial. Bajo precio. Los pesos que me cuesta ese agente estabilizante por unidad de estabilizado, medido en peso o en volumen, que estará en función del porcentaje que se use. Y aquí el concepto es relativo. ¿Por qué? Porque el tema es, hoy el costo del cemento y la cal relativamente son valores constantes medidos en dólares, digamos, aproximadamente medidos en dólares. Bueno, en otro país hoy los dólares, qué sé yo, un dólar intermedio entre el dólar oficial y un dólar legal, que es el dólar bolsa, digamos. Pero bueno, medido en valores constantes, el tema es que el material que yo obtengo, ¿no es cierto?, en el porcentaje que requiero para obtener una unidad de estabilizado, por ejemplo, para obtener 1 metro cúbico de estabilizado de suelo cal, yo uso determinado porcentaje cal medido en peso. Bueno, eso finalmente hace que el material que yo obtengo sea económico, o sea, bajo precio, porque es muy poco el resultado. Uno
insistimos, uno lo obtiene para la vida útil de ese estabilizado, y entonces, comparado con, porque a su vez esto es comparado con traer piedra de 400, 500 kilómetros, el material es económico, digamos. O sea, es decir, se lo compara con con el producto terminado comparado con otro estabilizado construido para el mismo fin, por ejemplo, un estabilizador granular para el cual hay que traer piedra con el alto costo de transporte, como decíamos al principio. Seguridad en el manejo, almacenamiento y colocación se refiere a que el material no sea agresivo tanto para las personas, en el caso que haya manipuleo por parte de las personas. Hay obras de importancia en donde prácticamente no interviene manipuleo de personas, digamos, para el manejo del material, en obras de suma importancia porque se trabaja todo con equipos, tanto para el transporte, para la distribución, no hay intervención de personal. En ese caso, no se refiere a las personas, pero sí al tema de que no sea agresivo para los equipos, donde se almacena, se traslada, y después se coloca y se ejecuta el estabilizado. Y después debe ser fácil de construir con ese material en distribución, mezclado, compactación y curado. Bueno, esto es un esquema indicativo, un sistema multicapa, algo creo que ya han visto también, las distintas capas que conforman la estructura de un camino, Y generalmente, como sabemos, hacia arriba, o sea, la carpeta de rodamiento, son los materiales de más calidad y de más resistencia, para definirlo hoy por hoy en esos términos nada más, sin entrar en profundidad, que lo iremos viendo a medida que avanzamos en la materia. Generalmente un suelo cal se ubica en las capas de subbase. Dadas sus características de resistencia, un suelo cal se lo ocupa para capas de subbase. Materiales de acuerdo a lo que veíamos recién, de acuerdo a la capa estructural, lo vamos a reiterar, bueno, carpeta de rodamiento, son dos materiales de mejor calidad, distintos tipos de mezcla asfáltica y hormigones. Para bases, según sea el paquete estructural que estamos usando, estabilizador granular, arena cemento también RDC, suelo cemento, también mezclas asfálticas. Y para subbases, como decíamos, un estabilizador granular de calidad para ser usado en una subbase, ya lo vamos a ver, también suelo cemento, insisto que lo vamos a ver en clases próximas, y suelo cal, que es, como les decía, para lo que está indicado un suelo cal. También un suelo cal se usa para mejora, en el caso de ser necesario, de las últimas capas de la subrasante. Es posible usarlo. Suelo cal. Entramos específicamente en el estabilizado de suelo cal. El suelo cal se define como una mezcla íntima de suelo, cal y agua que, compactada a alta densidad, se transforma en material fuerte y durable, con buena resistencia a compresión y flexión, manteniéndose estas propiedades a través del tiempo. Fíjense el concepto, manteniéndose estas propiedades a través del tiempo. Se insiste. O sea, el estabilizado es lograr lo que uno pretende, es un material fuerte, con buena resistencia a compresión y flexión, y que estas propiedades se mantengan durante la vida útil de la estructura vial. Y aquí vamos a ver, en principio, cuáles son qué pasa al mezclar el suelo y la cal. Pero antes de hablar lo que es interacción suelo-cal, vamos a ver un gráfico que ya han visto en clase pasada,
y ya lo había explicado el ingeniero Bain, y vamos a recordar. Este gráfico nos está indicando que existe una forma de estabilización recomendada, o sea, un agente estabilizante recomendado para cada tipo de suelo, en función de las características plásticas del mismo, o sea, en función de su índice de plasticidad y de su Passat-Tamiz 200. Y esto es el tipo de agente estabilizante más recomendado. Vemos aquí que los suelos, un poco lo que veníamos comentando, los suelos más arcillosos, por ejemplo, A4, A5, A6 y A7, el agente estabilizante recomendado es la cal hidratada, es la cal. Fíjense que el cemento, que es la zona que está rayada, está indicado básicamente para los suelos de la A3, A24, A25, A26 y A27. En realidad, el cemento Portland se lo puede usar para toda la gama de suelos, para toda, inclusive para lograr, insisto, como comentábamos al principio, para una 1A, para una A1B inclusive, buscando determinadas características técnicas, ¿no es cierto?, para el estabilizado. E inclusive para los suelos arcillosos, que es la zona punteada. Solamente que lo dijimos, en el caso de que usemos suelo cemento para los suelos arcillosos, el tema es la cuestión económica, que la cantidad de cemento que interviene pasa a ser bastante elevada, con lo cual puede ser antieconómico, digamos. En definitiva, el cemento se aplicaría a todos. Pero aquí vale la aclaración de que la cal es aplicable solamente y exclusivamente a los suelos arcillosos, por lo que justamente vamos a ver a continuación. Hay una interacción entre el suelo y la cal al construir un suelo cal, o sea, al mezclarse el suelo y la cal. Y ocurren dos reacciones. Una primera reacción, que es que ocurre en las primeras horas de vida de que se mezcló la cal y el suelo, consistente en un intercambio iónico entre ambos, lográndose como consecuencia de estos cambios a nivel molecular un suelo más trabajable, que posee menor elasticidad y menor hinchamiento. Esta reacción es rápida y su efecto se traduce en horas. Ese suelo más trabajable se refiere, y estamos hablando siempre de suelos limo-arcillosos, por el hecho de que los suelos arcillosos son difíciles de trabajar. Ya una vez que veamos todo el tema del suelo cal, finalmente, al final de la clase, vamos a ver lo que es el proceso constructivo. Y para hacer un suelo cal hay que pulverizar el suelo, o sea, desmenuzarlo, hasta determinada, que el suelo cumpla determinada granulometría fina, o sea, desmenuzarlo, pulverizarlo, se denomina. Los suelos arcillosos generalmente son difíciles de trabajar. Los suelos, cuanto más arcilloso, más difícil, digamos. Bueno, el agregado de cal hace que el suelo sea más trabajable, una de las características. Y eso ocurre en las primeras horas. Y finalmente están las reacciones lentas, que se desarrollan gradualmente con el tiempo, que es la que se denomina reacción puzolánica o de cementación, y que depende de las fracciones arcillosas de los suelos y de la constitución mineralógica de esas fracciones. La reacción en presencia de humedad de la cal y de la arcilla, entre la cal y la arcilla, da lugar a la formación de silicatos y aluminatos de calcio hidratados, responsables de la fuerza de cohesión por cementación. Esta es la reacción que determina la estabilización propiamente dicha. Y es similar a lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la fabricación del cemento.
Aquí, como ya le agregamos agua, ya se produce todo el proceso ya de formación de silicatos y aluminatos, dando lugar a la reacción puzolánica o decementación. Por eso el nombre, reacción puzolánica o decementación, que es la que da la estabilización propiamente dicha. Insisto, esto se desarrolla gradualmente en el tiempo. Y como hemos dicho, y por eso es que les había mostrado el gráfico, hay una reacción entre el suelo arcilloso, que es donde se aplica el suelo cal, y la cal. Es decir, si yo uso cal para estabilizar una A3, que es una arena, no hay reacción porque no hay materiales arcillosos en ese suelo, no hay fracciones arcillosas, y no hay reacción y no se produce la estabilización. O sea, el suelo cal está indicado para estabilizar suelos limo-arcillosos. El campo de aplicación del suelo cal son los suelos limo-arcillosos, A4, A5, A6 y A7. Ingeniero, le hago una consulta. Sí, O sea que usted estabiliza el suelo, digamos, y después lo pone en ensayo, y ahí se verifica que cumpla las condiciones de cohesión, digamos, el suelo, o cómo se da cuenta en obra, eso por ejemplo, que esté justamente, estabilizado. bueno, ahora yo te voy a comentar, ahora yo les voy a comentar qué modificaciones ocurren en el suelo y a continuación vamos a ver cómo se verifica esto, digamos, cómo se verifica y qué es lo que debe cumplir en cuanto a resistencia, que es lo que a continuación ya estamos entrando en eso. Perfecto, ingeniero. Dale. Bueno, las modificaciones que se producen en el suelo son en cuanto a la plasticidad y trabajabilidad. Fíjense que baja la plasticidad del suelo y aumenta la trabajabilidad, como les había comentado. Y este grafiquito, que es necesario que lo sepan, suele salir en los parciales, por ejemplo, que está en abscisas el porcentaje de cal y en ordenadas la humedad en porcentaje. Fíjense que como consecuencia del agregado de cal al suelo, el límite líquido, que es la curva de arriba, permanece prácticamente invariable o sin variaciones de importancia. Recordemos que índice plástico es límite líquido menos límite plástico, ¿no? El límite plástico, como consecuencia del agregado de cal al suelo, aumenta hasta un porcentaje a partir del cual el agregado de cal, porque esto es en función del agregado del porcentaje de cal que le vamos a agregar, ¿no? A partir del cual las variaciones carecen de importancia. Esto se nota a las 24 horas, este hecho, digamos, se nota a las 24 horas, o sea, es una de las reacciones rápidas, y en consecuencia dijimos que el límite líquido se mantiene prácticamente invariable, y el límite plástico, como consecuencia del agregado de cal, aumenta el límite plástico, como consecuencia el índice plástico disminuye en el orden del 2 al 3%, haciendo que la arcilla, fíjense que esto es lo que causa cómo varía el suelo inicial, hace que la arcilla tienda a comportarse como un limo y el limo tiende a comportarse como una arena fina. O sea, el suelo mejora en sus características, varía su granulometría, varía su granulometría, y una arcilla tiende a comportarse como un limo, se hace más grueso, digamos, y un limo tiende a comportarse como una arena fina. Mejora la trabajabilidad, como dijimos, modifica la granulometría, como hemos dicho. El suelo, esto es por la acción de la cal con el suelo, digamos. En la mezcla de suelo y cal se conforma una estructura a nivel molecular
entre el suelo y la cal, mucho más abierta, digamos, mucho más abierta, entiéndase a nivel molecular, como una trama, insisto, visto a nivel molecular, que como consecuencia aumenta o sea, se forman partículas entre el suelo y la cal de mayor tamaño, que es lo que hace que varíe la granulometría, o sea, hacia un suelo de comportamiento, o sea, un suelo de los más gruesos, digamos. Eso es lo que pasa. Pierde sensibilidad a los cambios volumétricos, o sea, pierde sensibilidad a las variaciones de humedad. Las características de densificación en consecuencia mejoran y el suelo, como consecuencia de esa mayor granulometría, disminuye su densidad máxima. O sea, si nos ubicamos, tendría que entrar en la punta de Rosario, si nos ubicamos en lo que es la curva de... Vamos a tratar de entrar. A ver. Vamos a ir a la punta de Rosario, que es, yo les compartí hoy como material que necesitamos que lean. O sea, lo vamos a reiterar al principio. Quiero ir a la punta de Rosario para comentarle ese tema. ¿Se está viendo o no? Pregunto. Sí, Sí, sí. todavía no, Alberto. A ver, Se ve su ahí. pantalla. Ah, La bueno. carpeta. Tenés que Bueno. abrirlo y después compartir. Bueno, ahí estamos. Espera, esperen que encuentre. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí está. Bueno. Esperen que... Ahí está. Bueno. Esto es lo que les quería decir. Fíjense que como el suelo solo tiene una curva de densificación y la curva de saturación. El suelo con la cal, como consecuencia de esa mayor granulometría ese efecto que se produce, baja la densidad, ¿no es cierto? Entiéndase, hay más espacios vacíos comparando respecto al suelo solo, y se produce como consecuencia a su vez de que hay una mayor contenido de humedad o hay una mayor necesidad de humedad para obtener la densidad seca máxima, un corrimiento hacia la derecha, más próxima a la curva de saturación respecto del suelo solo. Volvemos a donde estábamos. Esperen. Ahí está. Como consecuencia, esas son las características que se modifican en la densificación del suelo. Y como consecuencia de lo que vimos en esa curva de compactación, hay menores cambios volumétricos en el suelo. El suelo tiende a hacerse, ese suelo ya con cal, tiende a ser más impermeable. Y hay un aumento en la resistencia mecánica, que es algo que ya habíamos nombrado como consecuencia de la reacción puzolánica o de cementación. Reiteramos, el campo de aplicación son de la cal son los suelos limositosos, A4, A5, A6 y los A7. Y las proporciones de uso de la cal en el campo de la ingeniería vial varían entre el 3 y el 5%. En general, en nuestro caso, el interior del Chaco, muy próximo a 3, 4, es difícil encontrar 4, muy próximo a 3. Pero ese es el rango, digamos, está bien decirlo. Y vale aclarar aquí que, por ejemplo, los muros que hemos hablado, que son obras hidráulicas, que van paralelo a la ruta Nicolás, a la autovía Nicolás Avellaneda, los muros de norte
de las defensas de la resistencia, que son hechos con suelo, se hicieron con suelo cal, el porcentaje de cal era del 5%. Zona de suelos muy arcillosos, y se elevó el porcentaje de cal justamente logrando o buscando una mayor estabilización en suelos muy arcillosos, y también buscando un resultado específico tratándose de ingeniería hidráulica, digamos, muros de defensa. Ya hemos hablado de esto. Insisto, la cal no va a reaccionar con suelos que no sean del tipo arcilloso, por eso ese es el campo de aplicación de un suelo cal. Conclusión: se podrá decir que en términos de materiales viales, todo tipo de material a usar en subrasantes o subbases, por eso hablábamos que el suelo cal generalmente está para subbases o subrasantes, buscando casos especiales, de solucionar casos especiales que se necesiten, será adecuadamente estabilizado con cal si la mezcla suelo cal desarrolla suficiente resistencia y estabilidad, lográndose la estabilización con una cantidad económica de cal, manteniéndose estas propiedades adquiridas, resistencia y estabilidad, a través del tiempo. Y ahora entramos en el procedimiento de dosificación de un suelo cal. Como suponemos que no tenemos ningún dato inicial de por dónde empezar la dosificación, se usa para predosificar, para arrancar con el análisis del suelo, el ábaco de McDowell. McDowell, investigador norteamericano del estado de Texas, investigó y creó este ábaco, que se denomina ábaco de McDowell, que está hecha con cales norteamericanas, pero que sirve perfectamente para arrancar un estudio de dosificación de un suelo cal. Este ábaco tiene en abscisas el índice plástico y en ordenadas el PASA tamiz 40, y excluye a los materiales con PASA tamiz 40 menor al 10% e índice plástico menor a 3. ¿Cómo se usa el ábaco de McDowell? Es importante porque el ábaco de McDowell hay varios temas aquí de lo que estamos dando la clase de hoy, que son preguntas de parcial recurrente, ábaco de McDowell, por ejemplo. Tenemos un material que, vamos a suponer, tenemos un suelo que tenemos que hacer un suelo cal. Ese suelo tiene un índice plástico de 39, como vemos aquí, índice plástico del suelo 39. Medimos lo medimos, o sea, lo ubicamos a ese índice plástico en la abscisa superior, y PASA tamiz 40, que es la ordenada del ábaco, igual a 55%. Ese es mi suelo. ¿Cómo se usa el ábaco de McDowell? Marcamos entonces sobre la abscisa superior el índice plástico, 39. Y bajamos, como está indicada en la línea de puntos, paralelo a la curva más próxima a la izquierda. Bajamos paralelo a esa curva hasta interceptar a la ordenada de PASA tamiz 40, en este caso 55%. En ese punto levantamos una vertical hasta interceptar nuevamente la abscisa superior. Y en ese punto interpolamos entre las dos curvas que se encuentran a la izquierda y a la derecha de ese punto. Fíjense que acá tenemos a la izquierda la curva, insisto, sobre esa abscisa. Ya nuevamente ya estamos en ese punto, hemos encontrado el punto,
y tenemos a la izquierda la curva de 4% y a la derecha la del 5%. Interpolamos y vemos que aquí obtenemos el porcentaje que nos da el ábaco, es 4,25%. ¿Se entendió el ábaco cómo se usa? Reitero, bajamos paralelo a la curva más próxima a la izquierda hasta cortar la ordenada de Pasatonis 40. En ese punto levantamos una vertical e interpolamos nuevamente sobre esa abscisa superior entre las dos curvas más próximas. En este caso, 4,25%. ¿Hasta ahí estamos? Pregunto. Sí, sí, estamos, Bien. estamos. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos al procedimiento de dosificación. Hemos obtenido el porcentaje del ábaco, que es un porcentaje simplemente indicativo, para orientarme con qué porcentaje de cal. Ese es un porcentaje de cal, ¿no es cierto? El que obtuvimos es un porcentaje de cal. Porcentaje de cal hidratada en peso, refería al peso al suelo seco, refería en peso al suelo seco. Inge, Sí, te escucho. respecto al ábaco, Sí, siempre se baja paralelo a la curva más cercana de la izquierda. sí, Había dicho, puede ser. sí, así Bien, es. buenísimo. Así Bien, es. gracias. No era. Bueno, ahora, insisto, obtuvimos el porcentaje de cal, 4,25%. Ahora tenemos que hacer probetas con ese porcentaje de cal y porcentaje de cal. 1 por arriba, un 1% por arriba, 1% en más y 1% en menos. Es decir, 4,25, 5,25 y en 1 en menos, 3,25. Con esos 3 porcentajes de cal, elaboro 3 probetas para cada porcentaje. Elaboro probetas utilizando el ensayo de compactación Proctor estándar. ¿Se acuerdan el ensayo 3? Que era el que ustedes habían preguntado inclusive para qué se usaba. Bueno, ese ensayo, que es el Proctor estándar, modificado para suelo cal y suelo cemento. Proctor estándar modificado para suelo cal y suelo cemento. Ese ensayo es el Proctor estándar, en donde lo único que se hace es se varía la energía de compactación entregada al suelo. O sea, es molde de 4 pulgadas, o sea, molde chico, pisón chico, no me acuerdo cuántas libras eran, pero es pisón chico, molde de 4 pulgadas de diámetro. 3 capas, en donde solamente se varía la energía de compactación entregada al suelo, que pasa de 25 a 35 golpes por capa. Es decir, Proctor estándar, en donde se modifica la energía pasando de 25 a 35 golpes por capa. Entonces, 3 capas, cada una con 35 golpes. Este es el ensayo Proctor modificado, tipo 3, modificado para suelo cal y suelo cemento. Se usa el mismo ensayo para suelo cemento. Se elaboran las probetas, 3 probetas para cada porcentaje de cal. Se desmoldan las probetas. Yo no sé si ustedes vieron ese nosotros en su momento, no sé, capaz con la pandemia la pudieron ver. Lástima, en el laboratorio de suelo se hace la probeta, después se la desmolda, hay una prensa para desmontar la probeta, y así obtenemos la probeta compactada a densidad máxima, ¿no es cierto?, del ensayo de compactación tipo 3 modificado para suelo cal y suelo cemento. Tenemos la probeta. Esa probeta se lleva a cámara húmeda. Cámara húmeda son 20, 21 grados de temperatura, 100% de humedad durante 7 días para el curado de la probeta. 20, 21 grados de temperatura,
100% de humedad durante 7 días. Pasados esos 7 días, se sacan las probetas y se las ensaya a compresión simple inconfinada para determinar las resistencias de las probetas. Tenemos 3 probetas para cada porcentaje de cal, como hemos dicho. Obtenemos una resistencia promedio para cada porcentaje de cal. Y ahora ya viene la parte en donde yo adopto cuál es el porcentaje de cal. Y el porcentaje de cal a adoptar será el mínimo que cumpla con la resistencia requerida de acuerdo al caso que se trate. El pliego de la Dirección Nacional de Vialidad establece que la resistencia no deberá ser inferior a los 9 kilos por centímetro cuadrado a los 7 días. Ensayo de compresión simple, probeta inconfinada. O sea, el mismo ensayo que ustedes hacen para las probetas de hormigón, o sea, resistencia, compresión simple, probeta inconfinada, es el mismo ensayo que se usa para suelo cal. Medido a los 7 días. A los 7 días. Otras consideraciones sobre la resistencia. Es posible establecer valores mínimos de resistencia a compresión simple, ensayo inconfinado, destaco ensayo inconfinado, que es el que se usa, según sea la ubicación de la capa del suelo. Para subrasantes 5 kilos sobre centímetro cuadrado, base 7,5, bases, en realidad bases de suelo cal no van. En la provincia del Chaco se han usado cosas, bueno, pero es por las necesidades y por carencias de materiales granulares, bueno, pero básicamente subrasantes y bases, y el nacional establece 9 kilos, recordemos, pero en definitiva estos valores lo puede establecer y lo establece el comitente en el pliego de condiciones de la obra. ¿Y qué hacemos una vez que obtengo cómo determino el porcentaje óptimo de cal? Yo tenía, este es un ejemplo, un valor de resistencia para el porcentaje menor, que en este caso sería el 3%, me dio un promedio, por ejemplo, de 7,2, por ejemplo. Determino ese punto que está en azul. Para el 4% determino otro punto, que es aproximadamente 7,4, llegamos a 7,5. Y para el 5% de casi 8,5. Aproximo una curva a esos puntos que yo obtengo y luego ingreso con la resistencia mínima establecida para el caso que se trate, en este caso 7,5, voy hasta mi curva que yo aproximé a esos puntos y obtengo el porcentaje óptimo de cal, con el cual voy a construir mi estabilizado de suelo cal. Así obtuve el porcentaje óptimo de cal. Después deberé hacer la verificación para si con ese porcentaje de cal óptimo yo alcanzo la resistencia mínima establecida en el pliego, que será 7,5 o el valor que se trate, que hemos visto que lo establece el comitente. Hay un valor también, como hemos visto, dado por Vialidad Nacional, pero bueno, en definitiva, una vez que yo obtengo, verifico nomás que el porcentaje de cal, que es el mínimo que me cumple la resistencia, el porcentaje de cal óptimo es el mínimo porcentaje de cal que cumple la resistencia establecida en el pliego por el comitente de la obra. Y después, ya con ese porcentaje óptimo de cal, verificándolo, deberé obtener nuevamente, hacer la verificación de resistencia y obtener del ensayo de compactación Proctor, modificado para suelo cal y suelo cemento, la densidad máxima y el porcentaje óptimo de humedad para controles de obra. Y ahora vamos al trabajo práctico,
¿Se ve ahí? Pregunto. ¿Se ve el práctico? Bien. Sí, Alberto, se ve. Se ve, ingeniero. Este práctico, necesitamos que ustedes, el que vamos a desarrollar en clase, vaya a la carpeta, y hay 3 que ustedes deberán desarrollar de manera individual y también agregar a la carpeta de clases. Cálculo de una subbase estabilizada con cal. Como hemos visto, necesitamos las cargas de diseño, que son las cargas del tránsito, cuando estamos calculando una estructura vial, obviamente. Más adelante, esto va a tomar forma completa una vez que veamos la parte superior de la estructura, con el cálculo de las capas asfálticas, o según se trate de un pavimento rígido. Pero en definitiva son las cargas del tránsito, las condiciones de clima, que como hemos dicho es una solicitación una de las solicitaciones a la que está sometida mi estructura vial. El clima solicita de distintas maneras. Y aquí vale hacer la aclaración, por ejemplo, específicamente sobre el suelo cal. Si estamos en una zona húmeda, porque estamos atravesando una zona de bajos, determinadas zonas de la provincia de Corrientes, por ejemplo, la zona de bajos submeridional acá en Resistencia, son una zona de bajos. Ahora está todo muy seco, o sea, hoy no es un clima representativo, pero uno cuando diseña para sus condiciones medias, digamos, sabiendo cuáles son las condiciones de máxima creciente y demás. Pero en ese caso, al atravesar esas zonas bajas, no es recomendable o sepamos cuáles son las limitaciones de un suelo cal. El suelo cal, en condiciones de humedad continua, digamos, tiende a irse la cal. Se pierde la cal y se pierde la estabilidad de ese material. O sea, no permanece en el tiempo. Cosa que sí ocurre con el cemento. Es decir, si tenemos una zona de ese tipo, zona baja, o atravesar una zona de lagunas, tal vez convenga pensar en un estabilizado de suelo cemento, que sí el cemento, como un aglomerante del tipo hidráulico, permanece en el tiempo y no le afecta la humedad, digamos. Y es una aclaración que es importante tenerla en cuenta. Bueno, y otra cosa sería la zona carente de agregados petros con abundante suelo limo arcilloso. Dados estos datos, en especial el punto 3, se opta por construir un suelo cal. Bueno, hemos visto todo esto, usamos el lago con McDowell, obtenemos el porcentaje óptimo de cal, ya lo hemos visto, y del ensayo de laboratorio obtenemos el porcentaje de cal. Tengamos en cuenta que ese porcentaje puede variar si me varía el suelo que voy a utilizar en la ejecución de la obra, cosa que puede pasar, porque se varía el préstamo que uno ha estudiado para el suelo cal, eso puede pasar en obra, entonces se deberá variar el porcentaje de cal o volver a hacer el estudio necesario, debiendo ser adecuar el porcentaje. Entonces, calculado por alguno de los métodos de diseño, se determina el espesor, ¿no es cierto?, de mi paquete, de mi base de suelo cal, de mi subbase de suelo cal, ¿no es cierto?, de mi estabilizado de suelo cal. Tengo un espesor calculado por alguno de los métodos de diseño. Vamos a calcular en este práctico la cantidad de material que interviene en la mezcla, tanto de suelo como de cal, para el ancho que estamos trabajando y el espesor que hemos calculado, proyectado, tomando dichos valores o calculándolos por unidad de longitud, en nuestro caso metro, de camino, considerando en función de los datos del laboratorio, en función de la densidad del laboratorio. Y acá tenemos los datos. Este práctico, insisto, tiene que ir a la carpeta de trabajos prácticos, más los otros 3 que quedan para que ustedes los resuelvan de manera individual. Tenemos un estabilizado de suelo cal
una subbase de 7,90 metros de ancho, 15 centímetros de espesor, calculado para una unidad de longitud de camino, de 1 metro. Se calcula para una longitud unitaria. Los ensayos de laboratorio, tenemos los datos de densidad máxima del ensayo Proctor, 1730 kilos por metro cúbico, porcentaje de cal 3,5%, es el porcentaje que yo obtuve de laboratorio. La densidad suelta, 1530 kilos por metro cúbico del suelo. Y lo que hacemos, estimamos que podrían ocurrir pérdidas en el proceso constructivo, por lo cual mayoramos ese porcentaje de cal que tenemos calculado de 3,5%, y es normal en obras aumentar en un 5% por pérdidas. Fíjense que 100% era el 3,5%, que es el porcentaje óptimo, y el 5% de eso, por regla de 3 simple, es 0,175. Entonces, porcentaje mayorado por pérdidas va a ser 0,17%, 17,5% más. 3,5 más 0,175 igual a 3,68, quedando a 2 decimales. O sea, el porcentaje de cal con el cual yo voy a hacer los cálculos va a ser 3,68%, mayorado, insisto, por pérdidas que yo estimo van a ocurrir durante el proceso constructivo. Debido a esas pérdidas, yo mayoro para que, en definitiva, el porcentaje de cal que quede en el estabilizado sea el que yo calculé. Sí, Gabriel Escobar levantó la mano, que pregunte. Sí, esas pérdidas, ¿por qué se dan? Y esas pérdidas, por ejemplo, son por viento, pérdidas durante el manipuleo de la cal, esa cal que no llega, pérdidas que se pueden ir a los costados, ahora vamos a ir viendo unas imágenes, pérdidas que pueden ocurrir, que después uno puede ajustar en función de cómo va resultando o la experiencia que uno tenga en la ejecución del suelo cal. Si trabaja con equipo estabilizador de suelo, por ejemplo, ahí pueden haber pérdidas en el manipulado inicial de la cal, pero por la forma de trabajar del equipo ya la pérdida es poca, porque una pasada ejecuta todo. O sea, no hay mucho manipuleo de la cal. El equipo en una sola pasada ejecuta, queda prácticamente listo para compactar. Si ejecuta de manera convencional, con rastra de disco, eso, que vamos a ver también, y bueno, en ese caso hay más posibilidades de pérdida. Digamos. Son pérdidas básicamente que se dan en toda ejecución de obra, viento, forma de trabajo, experiencia que tenga la gente, experiencia de la empresa, pérdidas que pueden ocurrir, digamos. No sé si te quedó claro. Sí, Inge, gracias. No, bueno. Y también hay pérdidas, que en este caso son pérdidas que se dan por el proceso de terminación. Recuerden que nosotros tenemos, mejor dicho, un espesor de diseño de 15 centímetros de capa terminada. 15 centímetros de capa terminada. Yo debo dejar 15 centímetros de capa terminada. Pero yo debo, dado que tengo 15 de capa terminada, trabajar con un espesor mayor, porque debo tener una revancha previo al perfilado final, por ejemplo, de 2 centímetros más, que sería un valor lógico. Es decir, deberé trabajar calcular el volumen con un espesor de 17 centímetros. O sea, yo termino de compactar mi estabilizado, pero esto se va a aclarar ahora cuando vayamos viendo el proceso constructivo a continuación, un espesor de 17 centímetros, para que cuando yo corte con la motoniveladora, haga el perfilado final, yo quede en los 15 centímetros de diseño. Y eso es una pérdida que se da durante el proceso de terminación. Bueno, ya yendo al cálculo, tenemos el volumen del material va a ser 7,90 de ancho por
el espesor, que son los 15 más los 2 de pérdida, ahí está, entre paréntesis, 15 más 2, o sea, 17 por 1 metro de largo. 1,343 metros cúbicos por metro. Les aclaro, este cálculo es muy sencillo, lo vamos a ir pasando rápido. Preguntan cualquier cosa, me paran, me preguntan. Es un cálculo muy sencillo, pero yo voy a ir saltando la parte conceptual, por ahí importante de esto. El peso del material compacto, sí. En el tema del cal, nosotros seríamos, lo que adoptamos sería 5% lo que vamos a poner en el suelo, y después para cálculo usaríamos el 3,68, digamos, así sería. No, mira, te explico. Tu porcentaje óptimo de cal es 3,5%. Eso es lo que vos tuviste como porcentaje óptimo de cal. Sí. Mayorás en un 5%, fíjate acá está explicado, con regla de 3 simple, ese 3,5. O sea, al 3,5 le multiplicás por 1,05, y te da ese 5% en más, que es 3,68. Acá te he explicado de manera cómo obtener ese 5% para mayorar, que es 0,175, que le suma el 3,5. Y entonces yo obtengo, ¿entendiste ahora? Y ese es el 3,68 con el cual yo voy a hacer los cálculos. Pues yo supongo que finalmente por pérdidas se pierde ese 0,18, 0,175, se va a perder, no va a llegar finalmente a mi estabilizado, a conformarse, porque hay pérdidas por viento, por equipo, por lo que sea, por imperfecciones. Entonces, y el peso del material va a ser 1,343 por 1730, que era la densidad máxima, 2323. Este es el material compactado terminado. El peso de la mezcla, suelo local, es el peso. Sí. Ese 1730, que era la densidad máxima del ensayo Proctor, sí. ¿es de la mezcla ya, del suelo con ya el es mezcla del suelo local. Sí. Perfecto. Entonces el peso de la mezcla va a ser peso del suelo 6, el peso de la cal. El peso de la cal teníamos 3,68%, de manera decimal es 0,0368 peso del suelo. Esto para reemplazar acá peso de la mezcla, peso del suelo más peso de la cal reemplazado, me da en definitiva el peso de la mezcla 1 igual a 1,0368 peso del suelo. Que el peso del suelo habíamos hallado acá, peso de material compactado, 2323,4. De ahí obtengo, haciendo un pasaje de término, el peso del suelo, o sea, dividido 1,368, igual a 2.241 kilos por metro, kilos por metro. El peso de la cal, volviendo a la formulita esa donde despejamos peso de la cal, es igual a 0,0368 por 2.141 kilos por metro. En definitiva, 82, redondeamos a un valor exacto, sin decimales, es decir, el peso de la cal, 82 kilos por metro. Este está mal acá, es por metro, corregimos. Ahí está. Entonces tenemos 2.241 kilos de suelo y 80 por metro, ¿no es cierto? Siempre por metro, nos referimos a metro, como dijimos al principio. Y 82 kilos de cal por metro. Y acá el cálculo de volumen de suelo, que es 2.241 kilos por metro, dividido 1.530, que es la densidad del suelo solo, suelto, 1,46 metros cúbicos por metro. O sea, 1 por metro lineal de mi camino, tengo 1,46 metros cúbicos de suelo. O sea, es decir, 1,46 metros cuadrados va a tener la sección de mi caballete de suelo solo. Esto se va a visualizar en instantes cuando veamos proceso constructivo. O sea, la sección del caballete de suelo, cuando yo traigo, se deposita ese volumen de suelo que vuelca el camión sobre el camino, va a tener una sección de 1,46 metros cuadrados. Y el espesor, fíjense que es 1,46 dividido 7,90, que es
el ancho de mi estabilizado de suelo local, 0,185, aproximadamente 19 centímetros. O siempre, ese es el orden, son más o menos 2 centímetros más el material. Recuerden que estamos trabajando para 17 centímetros por la pérdida en el proceso de terminación. Y siempre son más o menos 2 centímetros más del material sin compactar, porque este material es material suelto. Finalmente calculamos la incorporación de la cal, que en este caso vamos a hacerlo en bolsas de cal que vienen comercialmente en bolsas de 25 kilos. Y teníamos 82,46 kilos por metro, dividido 25 kilos, me da 3,3 bolsas cada metro lineal. Pero yo debo tomar un número exacto de bolsas, porque yo debo distribuir un número exacto de bolsas, 3 bolsas o 4 bolsas. En este caso adopto 4 bolsas, dividido 3,3, como ven ahí, y me da 1,21 metros. Entonces se adoptan 4 bolsas de cal, ya van a ver inclusive esto visualmente, ahora ya empezamos el proceso constructivo, 4 bolsas de cal de 25 kilos, cada 1,21 metros. Y por último, calcularemos la distancia entre las cargas del suelo. Como les dije, uno trae el suelo en una gran mayoría de los casos de un préstamo, traen camiones, ¿no es cierto? Y tiene que ir volcando, depositando ese suelo a determinada distancia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Calcularemos la distancia entre las cargas del suelo, suponiendo que para la ejecución del suelo cal se utilizará el suelo de un yacimiento préstamo cercano. El transporte del suelo se realizará en camiones volcadores tipo batida. La caja del camión tiene una capacidad de 20 metros cúbicos. Fíjense que si yo hago 20 metros cúbicos dividido 1,46 metros cúbicos por metro, que era, si se quiere, la sección de ese caballete, me da cada 13,7 metros. Es decir, yo deberé cada 13,7 metros de mi camino en ejecución, depositar una carga de suelo para ejecutar el suelo cal. Si no hay preguntas, continuamos con proceso constructivo. ¿Alguna pregunta? ¿O seguimos? ¿Estamos? Estamos. Bien, bien. Estamos, vamos nomás. Está claro, profe, gracias. Bien, bien. Profe, a mí me quedó la duda de qué significa préstamo de suelo nomás. Bueno, préstamo es una excavación que se hace en una zona cercana al camino. Un préstamo, por ejemplo, es un terreno cercano al camino, fuera de la zona de camino. Seguramente bueno, no sé si han hablado, pero están empezando con la parte de diseño geométrico. En una zona cercana al camino se toma una superficie determinada, 50 metros por 50 metros, y cumpliendo determinadas condiciones se saca suelo, se trae suelo con excavadoras hoy día, y se lo transporta al camino. Ese suelo tiene que cumplir determinadas características, bueno, un suelo que yo sé que me va a servir, digamos, un suelo apto, y se lo lleva al camino para hacer el suelo cal, digamos. Eso es un préstamo de suelo. Es un yacimiento de suelo, también sería un sinónimo, un yacimiento de suelo. ¿Está? Sí, gracias. Alberto, ¿me Sí, escuchás? sí. Te voy a meter en un compromiso. Yo he visto que ahora se usan bolsones para la distribución de la cal. Sí. ¿Cómo hacen en ese caso? ¿Utilizan alguna máquina especial? ¿Cómo es el tema? Lo que hacen es, van depositando el bolsón hacia a la distancia que, en vez de ser, por ejemplo, 25 kilos, como recién vimos, el bolsón, no sé cuánto traerá no está Germán por ahí, para que por ahí nos da una mano. El bolsón pesará 1000 kilos, una cosa así. 1000 kilos está, 1200, 1500, eso. ¿Viste? Sí. Bueno, supongamos que sea 1000 kilos, se calcula y el bolsón se deposita a la distancia calculada, como hicimos la bolsa de cal. Y se distribuye, ahora vamos a ver un poquito de ese tema, ya justamente ingresando al proceso constructivo, con motoniveladora distribuís esa cal sobre el suelo, digamos. Esa es la manera, digamos. Inclusive hay fotos, si no me equivoco,
pues los chicos los invito a que vean en el aula virtual, hay fotos de proceso constructivo de un camino, hay fotos de alcantarilla, cosa muy interesante, y está la ejecución de un suelo cal, se ve de esa manera justamente con bolsones a granel, con bolsones a granel. Bueno, empezamos suelo cal, proceso constructivo. Tenemos dos métodos. Otra pregunta, por ejemplo, de parcial, nombrar los pasos de un proceso constructivo in situ de suelo cal. Y tenemos dos métodos. Siempre in situ. Un suelo cal básicamente es una ejecución in situ, con herramientas convencionales y con equipo estabilizador de suelos. El proceso de compactación, como hemos visto, siempre interviene en la etapa final. Y el curado, el proceso de curado, que a su vez necesita un suelo cal, es el mismo para ambos. Con herramientas convencionales, que es lo que vamos a empezar a ver, la producción diaria, o sea, cuánto yo, por ejemplo, vieron que hemos calculado recién un estabilizador de suelo cal de 7,90 metros de ancho, 15 centímetros de espesor, el espesor más común para un estabilizador local, y con herramientas convencionales en zona urbana podré ejecutar 100 metros por día. Si estoy en una zona rural haciendo una ruta con herramientas convencionales y agregando bastante equipo, bastantes tractores con rastra, podré ejecutar tal vez 200, 300 metros por día, con bastante equipo. Sin embargo, con un equipo estabilizador de suelo, que ya implica a su vez otra jerarquía en los equipos, o sea, buenas motoniveladoras, buenos compactadores, varios equipos de compactación, varios patas de cabra, digamos, ya uno puede lograr, por ejemplo, o un equipo de compactación de alta producción. Vamos a ir en todas estas imágenes, en imágenes ya inmediatamente. Con un equipo estabilizador de suelos, el ingeniero Bein les nombró la clase pasada con un equipo reclamador, con una reclamadora también se la dice ahí en obra. Con equipo estabilizador de suelo podemos lograr fácilmente el orden de 600 metros diarios. Fíjense cómo la producción es mucho más importante. El proceso constructivo in situ, y vamos a nombrar rápidamente todo esto, es perfilar longitudinal y transversalmente la superficie del camino. A partir de ahí, estoy nivelando longitudinal y transversalmente la superficie del camino terminada previamente, o sea, mi subrasante, suponiendo que voy a hacer una subbase suelo local. Y a partir de ahí, acopio, o sea, traigo el suelo del préstamo de mi cantera de suelo, de donde yo estoy sacando el suelo, de ese préstamo, para comenzar el proceso constructivo de suelo local. La otra posibilidad es escarificar el suelo, que es esto con el escarificador de la motoniveladora, si voy a utilizar suelo in situ, que no es lo común para la construcción de un camino, sino para trabajos muy específicos, básicamente apuntando a obras civiles, donde yo ocupe el suelo del lugar, una playa de estacionamiento, donde el suelo del lugar me sirva. O sea, el escarificar, que sirve y se aplica, es para casos un poquito más específicos, digamos. A partir de ahí se pulveriza el suelo, después se conforma el caballete, se distribuye la cal, se mezcla en seco el suelo pulverizado y la cal, se incorpora la humedad, se mezcla nuevamente para que haya un material homogéneo, tanto de mezcla de suelo, cal y humedad. Y finalmente viene el proceso de compactación de la mezcla, terminación y curado. Y ahora vamos a ir bien. Entonces, perfilamos lo previo, perfilar la superficie del camino. Esto ya nombramos, está la posibilidad de usar suelo del lugar, escarificar. Escarificar es escarificar en el mismo espesor de material suelto que hemos calculado. Así de sencillo es. No es lo común, insisto. Entonces, perfilamos la superficie del camino, traemos suelo de un préstamo,
Traemos suelo a un préstamo y lo vamos depositando. Estas son las cargas del suelo que hemos calculado nosotros, ¿se acuerdan? Cada, creo que 13,9 metros. Este es un equipo, por ejemplo, este es un equipo que estará en el orden de los 20 metros cúbicos, como era el caso del ejemplo. Y cada 13 y pico de metros, vamos depositando las cargas de suelo que yo traigo de mi yacimiento de suelo, de mi préstamo. Luego pulverizamos el suelo. ¿Qué significa pulverizar? Pasar rastra hasta que el suelo se desmenuce y cumpla determinadas características de granulometría. El suelo y luego la mezcla pulverizada, la mezcla de suelo local, deberá cumplir con las siguientes condiciones granulométricas. Fíjense. Albertico. Sí. Escobar está con la manito levantada, no sé si quiere una pregunta. Sí, adelante, no le dijo. Adelante. Se ve que quedó desde hoy nomás, ahí abajo. Ah, Sí. perdón, dale nomás. Ah, bueno. Seguimos nomás, pero cualquier cosa pregunten. Sí. ¿Cuáles son las características de ese, donde yo considero que está terminada? Porque es un proceso que son varias etapas. Como hemos visto, ahí hemos indicado todos los pasos así. Se considera que está terminada la pulverización del suelo cuando el 100% del suelo pasa el tamiz de 1 pulgada y por lo menos el 70% el número 4. Esto para la gente de obra, para los capataces de obra, lo manejan visualmente, digamos, por experiencia, digamos. Pero sepamos nosotros que tiene condiciones específicas, que son estas. Ese es el caballete de suelo que yo les decía que se va conformando, digamos. El caballete puede ser la misma forma del estabilizado nomás en 8 metros de ancho por 10, creo que habíamos calculado 19 centímetros de espesor directamente. O conformar un caballete aproximadamente de esas dimensiones, de esa sección que hemos calculado nosotros. Y sobre eso se van depositando las bolsas. De esta manera, fíjense, en este caso habrán sido 2 bolsas cada X metros. Digamos. Generalmente lo que se hace es se van haciendo marcas, ¿no es cierto?, con la misma cal, que sean visibles, y ahí se bajan las bolsas. A continuación se rompen las bolsas y se distribuye la cal. Fíjense que esto es de una manera manual de hacerlo. ¿Qué es lo que buscamos? Que la cal se distribuya de manera uniforme en una capa de espesor uniforme en todo el ancho que vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar en un ancho de 7,90 que es mi estabilizado terminado. 7,90 de ancho, logramos esa capita de cal arriba. Y a partir de ahí empezamos el proceso de mezclado en seco del suelo y la cal. Esto que estamos haciendo acá de manera manual, digamos, recién que había preguntado al ingeniero Lirusi, y ustedes van a poder ver en fotos que están en el aula virtual, por favor miren, es interesante, se lo hace en los bolsones, se depositan un bolsón de 1000 kilos de cal, en distancias calculadas, como hemos visto, exactamente como hemos visto, y con la motoniveladora se conforma esa superficie, a ver más adelante, esa superficie de cal sobre el suelo, digamos. A ver, así por ejemplo, vieron que acá está conformada en el ancho de trabajo, nuestro ancho del práctico, 7,90 de trabajo, por el espesor 7,90 de ancho, distribuida de manera uniforme la cantidad de cal que hemos calculado. Eso es lo que en definitiva se busca. A partir de ahí, ¿no es cierto? Estábamos acá, procedemos a la mezcla en seco del suelo pulverizado y la cal. Otra vez con rastra, con tractor con rastra, que era este equipo, tractor con rastra. Hasta lograr la homogeneización de la mezcla y que tenga las características granulométricas que hemos indicado.
También ese proceso se lo realiza con motoniveladora y tractor, porque el tractor con rastra no logra un mezclado uniforme en el espesor, digamos. Y a veces es necesario mover de un lado al otro el material, que se lo hace con la motoniveladora, para lograr homogeneidad en todo el espesor. Inge, Sí, algo que o no se dijo o no escuché. sí. ¿Qué se usa, cal aérea o cal hidráulica? Se usa ambas cales. En ambas cales puedes usar. La cal hidráulica sería mejor al ser hidráulica, digamos. Da mejor resistencia, inclusive. Obras del interior del Chaco, Vialidad Provincial del Chaco usaba o pedía, hemos visto en visitas de obra de la cátedra, usar cal hidráulica. Pero se usan ambas cales, o sea, ambas cales. En realidad hay un concepto de que en realidad la cal que me dije, la cal útil vial, que no entramos en eso, pero porque nos referimos básicamente a los parámetros que controlamos, digamos, pero se pueden usar ambas cales. Bien, gracias. Ingeniero, pero disculpe, pero la cal viva, o sea, hay que apagarla, o sea, hay que hacer todo el proceso con la misma humedad del suelo. No, por eso, para. Viste que hablamos en un momento de las condiciones de los agentes estabilizantes, que no deben ser agresivos para las máquinas, para el personal y todo eso. Sí, la cal viva es agresiva. Sí. Cal viva no se usa. O sea, la cal viva es o sea, no se la usa. O sea, la cal viva, lo que se usa es cal apagada, digamos, o sea, hidróxido de calcio, digamos. Eso es lo que usás, digamos, tanto en horas civiles como en horas viales, digamos. Siempre se usa cal apagada. ¿Entendés? La cal viva no se usa. Una consulta, profe. ¿Qué pasa si en ese proceso que estamos colocando la cal se larga una tormenta? ¿Cómo afectaría eso? En un estabilizador local te hace volver para atrás todo, digamos. O sea, tenés que volver al principio, prácticamente se pierde todo. Algo de cal, si te llueven 200 milímetros, chau, volviste a cero, digamos. Te cayeron 40 milímetros, qué sé yo, y algo de cal capaz que quede en tu estabilizado, no puedas volver a corregir, abriendo todo, empezando de cero y agregando menos cal, digamos, pero tendrías que vos saber, porque vos venís con un manual, digamos, con una recetita que obtuviste en laboratorio. Sabés tu porcentaje de cal y todo. Vos no vas a saber cuánta cal te quedó por efecto de la lluvia remanente, así que volvés a cero, digamos, volvés a cero. Pero ahí yo sugiero hoy día, que una pregunta que preguntan los capataces, te van a preguntar los capataces de hora, ¿y largamos el suelo cal o no largamos el suelo cal? Y vos tenés los pronósticos, o sea, que hoy en el celular tenés 3 pronósticos para ver, o sea, hay que tener cuidado con eso porque así como hemos hablado que el material es económico relativamente, fíjense que calculen, hagan un cálculo rápido, si estamos trabajando con equipo estabilizador de suelo, 600 metros de estabilizador de suelo local de 8 metros de ancho. ¿Qué cantidad de cal estamos hablando? ¿Qué volumen de producción estamos hablando? ¿Y qué costo estamos hablando de cal nomás? Ni hablar de todo el equipo que interviene y todo. O sea, hay que tener en cuenta el tema climático, teniendo en cuenta justamente que si me agarro una tormenta en la ejecución, pierdo todo. Pierdo todo. Ahí te echan de la empresa, Alberto, quédate tranquilo que van a aprender eso, rápido van a aprender. Sí, porque ahí te equivocás y te van a echar Alberto, de la empresa. Sí, Rolly. Ahí hay que decirle al alumno. Ahí aclaró el ingeniero Villalba. Sí, no, por eso, siguiendo el consejo del ingeniero Villalba, si vos te estás para agarrar una lluvia y distribuiste la cal, lo que hace el jefe de obra, el capataz, es compactar y darle gálibo al suelo. Capaz no busque la densidad, pero cerrarlo, impermeabilizarlo.
y dale gálibo, dale salida al agua rápida, o sea, Tenés que compactar. proteger, Rolly, tenés que proteger y que salga rápido todo lo que Por sea el eso, agua de la lluvia. única Claro. forma de O proteger sea, es cerrándolo y compactándolo, lo que está explicando el ingeniero, pero capaz no tenga la densidad. claro. Y después cuando se va la lluvia, bueno, vamos a sacar densidad, saquemos algunos ensayos de laboratorio, Exacto. fíjate si cumple la plasticidad, y si no cumple la plasticidad, va a tener que abrir todo de vuelta, otra vez carificar, como está explicando el ingeniero Alberto, y capaz colocar algo de cal, pero no va a ser el 3,8% de cal. Va a tener que saber tu experiencia, porque va a aparecer la inspección, y la inspección lo que te va a pagar es si cumple o no con las especificaciones, lo que vieron con Tulio hoy, o lo que estaba explicando Alberto, la resistencia, la compresión simple, inconfinada a los 7 días. ¿Cumple o no cumple el 5, el 7 o el 9 kilos por centímetro cuadrado? Adelante, Alberto. Exacto. O sea, le dan gálibo, le dan un fuerte gálibo, un 3%, 4%, compactan, una compactación rápida, y sellan inclusive con un rodillo neumático para que penetre la menor cantidad de agua dentro del terraplén estabilizado. Esa sería un poco la solución. Hoy en día, yo creo que los pronósticos ayudan muchísimo, uno tiene mucho más informado. Es difícil llegar a esos riesgos, digamos, hoy día. Antes, por ahí era otra cosa, digamos, pero hoy día uno, esas ideas inclusive sabe la hora, dentro de los errores que tienen, de acuerdo a cómo sea el tema climático, porque hay momentos que hay errores en cuanto a los pronósticos, pero hay bastante precisión con respecto a ese tema. Incorporamos la humedad, volvemos a mezclar para que esa humedad sea homogénea en todo mi espesor estabilizado. Y ahora vemos con equipo estabilizador de suelos, porque a partir de este punto ya queda el proceso de compactación. Y ahora vemos con equipo estabilizador de suelo que en una sola pasada, ¿no es cierto?, efectúa todas las tareas. Previamente está la distribución de cal, que como les decía, en obras importantes no interviene prácticamente personal para trabajos manuales, sino que directamente se descarga del camión tolva que viene de fábrica a este camión tolva distribuidor y se distribuye la cal de esta manera. Otros equipos tolva, estos son equipos americanos, pero bueno, existen. Acá en Argentina existen otro tipo de equipos. Y ya con el equipo reclamador, como se llama en obra, o estabilizador de suelo, se hace en una sola pasada el proceso de pulverización, mezclado en seco, humedecimiento y mezclado húmedo. Fíjense que el equipo estabilizador de suelo, seguramente este material ya tenía la humedad necesaria, por lo cual no lleva adelante el equipo cisterna, el equipo tanque de agua, que es el que le va a través de una manguera, el camión que va delante del equipo estabilizador de suelo va en punto muerto, y por una barra de tiro, empuje en este caso, el equipo estabilizador de suelo va empujando el camión y conectado a una manguera donde va tomando el agua que va distribuyendo en la barra de trabajo del equipo, que es el tambor mezclador con las puntas de desgaste, que son las que van efectuando el proceso de mezclado. Otro tipo de equipo. Esto ya es una foto de una obra argentina, un equipo estabilizador de suelo, como ven, el camión tanque delante, la barra de empuje en este caso, y la manguera que es donde va tomando agua el equipo estabilizador de suelos. Otro equipo americano. Son equipos caros estos, por eso ya son para obras cerca del €1.000.000, estos equipos. Este, que es un equipo mediano, deben rondar los €700.000 más IVA para arriba.
$1 millón. Este es un equipo americano, el equipo que le provee de agua al equipo estabilizador de suelos. Como ven acá, esta es la bomba centrífuga, que es la que sirve para tomar agua del camión tanque que va adelante. Y finalmente el proceso de compactación de la mezcla, para el cual necesitamos un rodillo pata de cabra. El rodillo pata de cabra es el que primero ingresa a compactar. El rodillo pata de cabra, por la forma de trabajo que tiene, compacta desde abajo hacia arriba, justamente por las patas que van penetrando y van compactando desde la parte inferior del estabilizado hacia arriba. Fíjense, este es otro equipo de alta producción, porque tiene más peso, porque tiene 4 rodillos pata de cabra, el equipo. Este es un equipo de alta producción que se usa en obras importantes, por ejemplo. Un equipo así se ve, me parece acá, seguramente habrá estado también en la autovía acá de la ruta 11, acá en la autovía de la ruta 12 también, que sí, tendría que haber acá también. Y Otro- Relat, creo, Relat Sí, tenía uno nuevo. sí. Relat tenía uno nuevo. Ah, mira, acá en la 12. En la 2. Ah, mira. Helport tenía también en la 16, ¿te acordás? Ah, mira. Claro, Y Gerechet claro. también creo tenía. Gerechet también tiene. Que era chica patinga ahora en la 13. Sí, sí. Puede ser Sí, este sí, más. sí, Alberto. seguro, Sí. Alberto. Sí, Rolly. Vamos a hacer una pregunta a los alumnos. Que Ahí está, averigüen Rolly. y que investiguen. Sí, señor. Vos le estás diciendo que la resistencia le sacamos a los 7 días, ¿sí? Sí, así es. Y si vos compactás todo y a los 7 días la resistencia no te da. Lo echamos, Rolly, lo echamos. Se terminó. Chao. Sí, estás despedido. Como dice Trump. Y averigüen los alumnitos que hacen si a los 7 días la resistencia no le da. O le pagamos un asado a la inspección o levantamos todo. Se charla. ¿O qué Se charla, pasa? El asado. Se charla. Échale. Claro. Se charla. Como Bueno, docente. Le vamos a dar una idea, hermano. O sea, se charla y se ve cuánto te faltó, digamos. Eso. Si Ahí está discutimos. muy mal, y vas a tener que rehacer, me parece. Pero siempre no deberías estar, no le puedes dar mucho, Luis Cachazo, sería un poco. No. Mira, con estos equipos que estamos viendo de compactación, yo no se le puede errar mucho, digamos. No. Pero bueno, Pero pasa, puede pasar. Pero ese es el changüí que vos le ponés como adicional de cal por la duda que algo salió mal. El Por famoso eso, porcentaje. Claro, por pérdida. Por eso también se les dijo al principio, ustedes empiezan con un porcentaje de pérdida, que después pueden ir ajustando en función de cómo se conformó el plantel de trabajo, calidad de los maquinistas, calidad de los capataces. Y ustedes ven que por ahí pueden ajustar, porque le está dando siempre más, digamos, siempre más la resistencia, todo. Entonces por ahí ajustan, digamos. Pero queda la pregunta planteada. Profe, A una ver, pregunta. que Germán explique cada cuánto hay que sacar la muestra para hacer los proctor, las probetas de suelo cal. Eso también se charla en el campo. Se charla. Está todo vamos a ver quién es el jefe de claro. obra. Densidad. Si es nuevo, cómo se comporta. Aparte, hoy por hoy los capataces le cuidan a los muchachos jefe de obra. Si se portan bien, lo van a cuidar. Ahora, si se portan mal con el capataz, dura una semana en una hora. Claro. Esto es sencillo. Sí. No, y inclusive, no solo, uno es control de resistencia, después tenemos controles, bueno, ya vamos a entrar ahora, estamos terminando la clase, vemos los controles de calidad al final de la jornada de trabajo que tenemos que hacer. Están los controles de densidad también, que hay que tomar en el centro estabilizado, en el borde, cada tantos metros. Bueno, está todo estipulado en los pliegos de Vialidad Nacional. Sí, en el Alberto, borde bien cerca, en el eje. Ese le podemos dar mañana si vos querés, porque ya está terminando. En la semana que viene, porque se está terminando la hora, son -5. Van a estar más cansados y capaz tienen clase. Mira, a los chicos les comento, yo les subí hoy, para cerrar esto un poquito, nos quedan unas diapositivas que lo vemos la semana que viene, con lo cual vamos a cerrar esta parte de proceso constructivo, más los comentarios de controles de calidad.
Y está el material para el parcial, para que ustedes se enfoquen. Le hemos dicho al principio de la cátedra, vuelvan a ver la clase, no vamos a tomar cosas que no dimos en clase. Y como material de lectura, que yo les subí hoy al grupo, el apunte Rosario, que hoy tuvimos que ver el tema de la curva esa, la curva de densificación. Y más que eso no, digamos, o sea, lo que se dio en clase y el apunte de Rosario, para lo que eso local, a los efectos de que se preparen para cuando llegue el momento del parcial. Está Rolly, en la próxima entonces, Sí, terminamos en 15 Sí. minutos, terminamos de darle forma a esto. Y... No hay ningún problema, Albertico. Bueno, gente, ¿alguna pregunta o creo que estaríamos, vamos por terminado? Cuando terminemos las clases, Alberto, después subirle a los chicos al grupo el link para que puedan descargar la película de hoy. Exactamente, queda eso nomás. Exactamente. Bueno. Listo, gente. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, Inges. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Sí,